Comenzamos un nuevo espacio de la serie Una mirada hacia la responsabilidad social que realizamos en colaboración con la Cátedra Telefónica UNED de Responsabilidad Corporativa y Sostenibilidad. Vamos a centrar el programa de este jueves en la igualdad de género porque, como veremos más adelante en las entrevistas que vamos a ofrecerles, sí es necesario seguir trabajando y hablando de ello, ya que la igualdad todavía no es real. Tampoco lo es en el ámbito laboral. La crisis económica, además, ha agravado la desigualdad de género en este ámbito. Nuestra primera invitada va a ser Teresa Sansegundo. Acaba de ser nombrada directora del Centro de Estudios de Género de la UNED. Es profesora de Derecho Civil y también directora del Máster en Malos Tratos y Violencia de Género de esta universidad. Después nos va a acompañar Irene Saavedra, coordinadora del Máster Oficial Interuniversitario UNED-UGI en Sostenibilidad y Responsabilidad Corporativa. Es profesora de Organización de Empresas en la UNED. Y sobre lo que hace la UNED en este ámbito nos hablará José Matías Hernández, vicegerente de Recursos Humanos de la UNED, vicegerencia de la que depende la Oficina de Igualdad de esta universidad. Hoy, igualdad de género en Sin Distancias en la serie Una mirada hacia la responsabilidad social. Nos acompaña Teresa Sansegundo Manuel, es profesora de Derecho Civil de la UNED y acaba de ser nombrada este pasado mes de enero directora del Centro de Estudios de Género de la UNED. Muy buenos días. Buenos días. Teresa Sansegundo, queda mucho camino por recorrer todavía en materia de igualdad de género. Y primera cuestión, ¿a qué nos referimos concretamente? Porque yo creo que conviene también identificar el concepto al hablar de igualdad de género. Pues cuando hablamos de igualdad de género, estamos hablando de la igualdad de seres humanos. Estamos hablando a que hombres y mujeres tengamos los mismos derechos, las mismas oportunidades de desarrollo, que podamos desarrollar nuestras capacidades, nuestros talentos, que podamos desplegar todo nuestro potencial y no que esto no ocurra y solo se deje crecer a una serie de personas. Yo creo que la sociedad tiene que ser más justa. ¿Es necesario que sigamos hablando de igualdad en una sociedad como la nuestra? Pues yo creo que no solo es necesario, sino que es imprescindible. Es cierto que hemos avanzado muchísimo y que tenemos una igualdad desde un punto de vista formal. O sea, las leyes han ido reconociendo las reivindicaciones de las mujeres, como ha sido el derecho al voto, el derecho a la educación, se han eliminado las restricciones a la capacidad de obrar de la mujer casada, que necesitaba hasta el año 75. Hemos ido avanzando mucho, eso no cabe la menor duda. Tenemos igualdad en las leyes, pero sin embargo, a pesar de que somos muchas, las mujeres universitarias apenas estamos representadas, por ejemplo, en los centros de poder, en las más altas esferas empresariales, en los medios de comunicación, incluso en la educación. O sea, ya que estamos en una universidad, en la UNED, hay datos que nos tienen que hacer pensar. No hay una sola catedrática en España de ginecología. No hay una sola catedrática en ninguna ingeniería que tenga hijos. ¿Qué pasa? Yo creo que esto es un dato muy importante. Si vemos el poder religioso, son la mayoría las religiones que vedan formalmente el acceso de las mujeres a la cúpula. Al poder no acceden las mujeres con una mejor preparación, no nos engañemos, solo a puestos públicos, que suelen ser con exámenes ciegos, sino aquellas que son seleccionadas para mantener el poder, para perpetuarlo. Yo creo que ahora estamos en una situación que, si bien insisto en que hemos progresado mucho, estamos utilizando palabras de Amelia Valcárcel ante un espejismo de la igualdad, pero no tenemos todavía igualdad. O sea, no hay igualdad si hay una brecha salarial mínima de 6.000 euros o más haciendo el mismo trabajo, y son datos del Instituto Nacional de Estadística recientes. No hay igualdad si las mujeres tienen que dedicar varias horas más al día que los hombres a las labores domésticas y de cuidado. Eso nos impide estar progresando en ámbitos laborales, en ámbitos educativos. No hay igualdad si el patrón de referencia es el hombre. El referente es el hombre y no se tienen en cuenta las características específicas de las mujeres. Esto resulta muy curioso porque esto ocurre con todas las minorías, pero es que nosotros somos mayoría.
O sea, ese es el dato que realmente es impactante. O sea, que se siga tomando como referente al hombre. Y ya sé que cuando se dice esto, se dice, no, hombre, por Dios, si es que en la palabra hombre está incluida la mujer. Bueno, si descendemos al terreno práctico, sigue sin estar incluida. Vamos a ver, por ejemplo, qué pasa con los ensayos clínicos que se llevan a cabo en materia de salud. Por ejemplo, yo que tiendo a estar gordita, me fijo mucho en un dato que ahora tienen en cuenta los médicos, el índice de masa corporal. Ahora nos dicen, no es tan importante el peso, no es tan importante otros datos como el índice de masa corporal. Bueno, pues el índice de masa corporal no está desagregado por sexos. Cuando no tenemos la misma grasa hombres y mujeres, la misma proporción, no tenemos la misma cantidad de músculo y entonces están viendo y surgiendo estudios en Estados Unidos que dicen que resulta que hay mujeres que estando dentro de los patrones del índice de masa corporal correctos son obesas. Entonces, yo es que no puedo ni entender cómo llegan unas investigaciones a esos resultados y no van a la raíz. Es decir, no, es que esos índices de masa corporal eran correctos para hombres, no para mujeres. El infarto, todo el mundo sabe los síntomas de un infarto, pero todo el mundo sabe los síntomas de un infarto en varones. Pues el dolor precordial, el dolor en el brazo izquierdo, y en mujeres no, y no tienen los mismos síntomas, no tenemos los mismos síntomas. Entonces, en muchos casos se llega tarde por los propios profesionales porque refieren otros síntomas, como son las náuseas, el dolor en la boca del estómago, incluso que sube hasta las mandíbulas y se confunden con otros porque tienen en cuenta los datos para hombres. El varón se toma como tipo y la mujer como excepción. Entonces, esto, por ejemplo, si seguimos poniendo ejemplos de salud, pues el 25% de los casos se ven de enfermedades de mujeres se achaca a síntomas de carácter psicosomático o problemas de salud menos serio. No ocurre esto con los varones. ¿Y qué pasa con la investigación clínica? Pues las mujeres tienen un mayor número de enfermedades crónicas, de enfermedades que requieren un tratamiento ambulatorio, y la investigación se lleva a cabo en los hospitales, en hospitales grandes. Entonces, versa sobre otro tipo de dolencias, sobre las que llegan a los hospitales, curiosamente, y enfermedades que tienen dolor crónico, enfermedades autoinmunes de carácter endocrino, reumas, artrosis. No se les dedica tanta investigación y son enfermedades que aquejan en mucha mayor medida a mujeres. La medicina con respecto a la mujer se centra en sus órganos reproductivos, pero no ve el resto. Pero, sin embargo, curiosamente sí que se la utiliza mucho de objeto a la mujer para medicalizarla. Etapas de la vida de una mujer se quieren medicalizar por completo. Cuando se llega a la menopausia, por ejemplo, dar tratamientos como si se tratara de una enfermedad. No es una enfermedad. No tiene nada que ver con una enfermedad la menstruación, ni tiene que ver con una enfermedad la menopausia. Y sin embargo, se trata mucho así. Y yo creo que es que esto tiene que cambiar. La mujer no se nos ha visto como un ser, como seres independientes, como un fin en sí misma de personas, sino como seres al servicio de otros, al servicio sexual, al servicio de cuidados, al servicio doméstico, es decir, cubriendo una amplia esfera de servicios que así no requerían el buscarlos fuera. Si además trabaja fuera, bueno, es que, claro, el estrés psicosocial que puede tener una mujer derivada de la doble jornada de todas estas atenciones, bueno, pues es que es tremendo. Eso le frena en su trabajo. Hay otra cuestión importante que además está en el debate, últimamente estamos hablando mucho de esta cuestión, que es el concepto de discriminación positiva, que además se utiliza mal. La verdad es que cada vez que se habla de igualdad o de discriminación positiva,
se levantan ampollas. Y buena prueba tenemos pues, en la UNED con la guía del lenguaje no sexista, la que se armó. O se habla de guerra de sexos, o en cuanto a las mujeres tienen alguna reivindicación. Vamos a ver, la discriminación positiva supone conceder una ventaja en base a un bien social que se quiere proteger. Por ejemplo, reservar un porcentaje de puestos de trabajo para personas con discapacidad. Es decir, aunque no reúnan las condiciones que se les exigen al resto, o reúnan un poco menos, tendrían ese porcentaje. Melia Valcárcel pone de ejemplo el que ahora en Francia se reserva el 30% de plazas a los maestros varones, aunque sus resultados en los exámenes de acceso sean inferiores a los de las mujeres. Pero la paridad intenta evitar una falta de representación de un sexo y la sobrerepresentación de otro. Pero estamos hablando de que las mujeres no entren porque se les está reservando un cupo. No, entran porque tienen los méritos exigidos. Lo que estamos exigiendo es que no se las discrimine por razón de sexo. Es decir, por ejemplo, en India pues han hecho un esfuerzo importante porque los intocables tengan acceso a la universidad y se les reserva un cupo cuando al resto de los estudiantes se les exige una nota mucho mayor. No, es que aquí lo que pretendemos es que cuando una mujer tenga méritos suficientes no quede excluida por esto. Y es curioso que esto levante tanto revuelo, porque en realidad se trata de adoptar una representación proporcional de la sociedad, cuando si los que realmente han tenido política de cuotas han sido los varones, que tenían el 100%. O sea, eso sí que era una política de cuotas, no la actual. No nos queda mucho más tiempo. Teresa Sansegundo, decíamos, es directora del Centro de Estudios de Género de la UNED, que se creó a finales del año 2012. Nos gustaría también que nos explicase cuáles van a ser las funciones de este Centro de Estudios de Género y los objetivos a corto plazo que tenemos en estos momentos o que tienen en estos momentos. El Centro de Estudios de Género se ha puesto en marcha precisamente en este año 2013 y esperamos que sea un centro de coordinación de estudios e investigación. Hay mucha gente dentro de la Universidad Nacional de Educación a Distancia que está trabajando en tema de mujeres, en tema de feminismo, derechos de las mujeres, pero sin embargo estamos como desperdigadas por las distintas facultades. Entonces, que pueda servir de coordinación de estudios, de coordinación de investigación. También establecer una red de innovación docente donde haya una información, haya documentación y ponerla al servicio de toda la comunidad universitaria. Todos los proyectos de investigación pues, se intentarán potenciar desde aquí. Los estudios de género también se potenciará, se intentará también que se cumpla la ley de igualdad, ya que estos estudios tienen un carácter transversal, es decir, debe estar en todo el ámbito universitario, en todos los estudios, porque no hay referentes. Necesitamos referentes tanto para los hombres, que tengan nuevos referentes, nuevos modelos de masculinidad, pero también hacen falta referente a las mujeres. Hace falta para que se sientan identificadas. Entonces es importante que eso cale en los estudios. El premio Elisa Pérez Vera, que llevamos ya muchos años, el día 8 de marzo se entrega el premio Elisa Pérez Vera al mejor trabajo sobre estudios feministas de mujeres o de género. Y seguiremos con todas estas tareas y, por supuesto, yo estoy a disposición de toda la comunidad universitaria, del profesorado y del alumnado, y cualquier sugerencia será bienvenida. Bueno, pues esperamos que este Centro de Estudios de Género de la UNED pues aporte información, documentación, investigación y sobre todo
ayude a instalar esta igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres en esta universidad y en el conjunto de la sociedad española. Teresa Sansegundo, gracias. Muchas gracias a vosotros por tratar estos temas. ¿Estamos dando pasos importantes en España en la igualdad de género en el ámbito laboral? La respuesta es que todavía queda mucho por hacer. Según el último informe del Foro Económico Mundial, España ha retrocedido del puesto 12 al 26 en el Índice Global de Igualdad de Género que elabora este organismo. Aunque en otro informe, Hombres y Mujeres en España 2012, publicado por el INE, no se percibe este retroceso tan claramente. Vamos a analizar el estado de la cuestión ahora con nuestra próxima invitada. Es Irene Saavedra, es profesora de Organización de Empresas de la UNED, es coordinadora del Máster Oficial Interuniversitario UNED Universidad Jaume I en Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa. Dirige además varios cursos de experto de la UNED relativos al campo de la responsabilidad social corporativa. Muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias, Irene. Vamos a hablar de estos temas, como decíamos. ¿Cómo se aborda, en primer lugar? ¿Cómo se aborda y qué compromisos establecen los organismos internacionales y la Unión Europea, también en particular en España, el objetivo de la igualdad de género desde la perspectiva laboral? Bueno, la apuesta institucional es muy fuerte. Por ejemplo, para la Organización de Naciones Unidas, la igualdad de género es un medio, pero es un fin también en sí mismo, es decir, es un objetivo por derecho propio. Todo avance en el cumplimiento de este objetivo promueve el de otros. Por ejemplo, es especialmente importante el de la erradicación de la pobreza. Es un tema transversal cuyas implicaciones tienen efectos en la realidad socioeconómica de la región y en las políticas públicas de los gobiernos. La ONU ha considerado la promoción de la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer uno de los objetivos del milenio, en cuyo seguimiento se pone de manifiesto el escaso avance realizado, sobre todo en países del tercer mundo, y la persistencia de los desafíos en este ámbito. Por ejemplo, existe un organismo específico que es ONU Mujeres, que es una entidad de la ONU propia para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Está basado en la Carta de las Mujeres, que recoge los principios sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Ya en 1957 el Tratado de Roma estableció el principio de a igual trabajo, igual sueldo, algo que nos parece totalmente coherente. Pero la prueba de que las empresas no han asumido todavía a estas alturas este principio es que la estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres constituye el programa de trabajo de la Comisión Europea en materia de igualdad de género para el periodo 2010-2015. Este es un marco global con el que la Comisión Europea se compromete a promover la igualdad de género en todas sus políticas, desarrollando una estrategia que subraya la contribución de la igualdad de género al crecimiento económico y al desarrollo sostenible y apoya la aplicación de la dimensión de la igualdad de género en la Estrategia Europa 2020. A pesar de las numerosas iniciativas, de las que estas que he comentado solamente son una pequeña muestra, no se está consiguiendo una igualdad de género de facto, lo cual sigue siendo una preocupación para la Unión Europea, cuyo Consejo estableció el 7 de marzo de 2011 el Pacto Europeo por la Igualdad de Género 2011-2020. Ya en nuestro país se han establecido también diversas iniciativas gubernamentales que apoyan estas recomendaciones tanto de la ONU como de la Unión Europea, destinadas a fomentar la igualdad. Por ejemplo, tenemos la Ley para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras, conocida como Ley de Conciliación, que es de 1999. Posteriormente, la Ley Orgánica, conocida como Ley Orgánica Ley de Igualdad de 2007, que era la Ley para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres. También en la Ley de Economía Sostenible de 2011 se recogen dos artículos, el 35 y el 39, que hacen referencia explícita a la promoción de la integración de la mujer y, por ejemplo, mucho más recientemente, ya en nuestras fechas, el Instituto de la Mujer está elaborando el Plan 2013-2016 de igualdad entre hombres y mujeres. Irene Saavedra, la integración completa de la mujer en el mercado laboral es imprescindible para que hablemos de una auténtica igualdad de género. ¿En qué punto estamos para esa integración total dentro del mercado laboral? Pues estamos todavía intentándolo, estamos
viendo que hay iniciativas, por ejemplo, como la de la Unión Europea, que ha venido impulsando la integración de la mujer en el mercado laboral a través de varias iniciativas de apoyo a las acciones destinadas a eliminar las desigualdades y fomentar la igualdad entre mujeres y hombres. Por ejemplo, lanza políticas para promover la igualdad de género desde la educación, favorece la inclusión en todos los niveles, apoya la creación de un instituto de igualdad de género, establece estrategias de actuación en las distintas comisiones y elabora informes periódicos en este sentido. En España hay bastantes estudios que ponen de manifiesto que esta integración laboral está lejos no solo de ser una realidad, sino lo que es más preocupante, de ser un objetivo en muchas empresas. Por ejemplo, el Club de Excelencia en la Sostenibilidad publicó en 2007 el estudio multisectorial sobre el estado de la responsabilidad social corporativa de la gran empresa española. Y ahí se ponía de manifiesto que las diferencias salariales entre hombres y mujeres eran favorables a los hombres y existían en todos los niveles, en el directivo, en el gerencial, en el técnico y en el administrativo. Este mismo organismo publicó en 2008 el informe La igualdad en el marco de la responsabilidad social corporativa del reto a la oportunidad y alertaba sobre el temor a la diversidad concebida por muchas empresas como una complicación, es decir, las empresas ven en las mujeres o en contratar a mujeres una complicación. Esto es curiosísimo. El Instituto de la Mujer publicó en 2009 el estudio Mujeres y Poder Empresarial en España. En este estudio se confirmaba la existencia de una situación de desigualdad de género en la dirección de las empresas españolas. Y ya más recientemente, en 2010, y es el último que voy a citar, el estudio Cultura, Políticas y Prácticas de Responsabilidad de las Empresas del IBEX 35, publicado por el Observatorio de la Responsabilidad Social Empresarial, concluía que únicamente 6 empresas, 6 de las que se suponen que son el top 10 de las empresas españolas, superaban el nivel satisfactorio en la cuota de participación femenina. Esta pequeña muestra por la preocupación y el interés por la integración laboral de la mujer y la igualdad supone que el estado de la cuestión que se manifiesta es el que impulsó a un grupo de profesoras de la UNED a realizar una investigación financiada por el Ministerio de Trabajo en 2011 en el que abordábamos todas estas cuestiones. El estudio lo llevamos a cabo las profesoras del Departamento de Organización de Empresas, Solórzano, López, Fernández de Tejada, Gutiérrez y yo misma, y llevaba por título Análisis del compromiso ético en las empresas españolas que elaboran memorias de sostenibilidad respecto al papel de la mujer en el mundo laboral. Si le parece, podemos detenernos en este estudio cuyo título, recordamos, nos acaba de comentar la profesora Irene Saavedra, es Análisis del compromiso ético en las empresas españolas que elaboran memorias de sostenibilidad respecto al papel de la mujer en el mercado laboral. ¿Cómo se ha realizado? Pues lo que hicimos fue elegir un grupo de empresas españolas que elaboran memorias de sostenibilidad con metodología de la GRI, de la Global Reporting Initiative. Bueno, las memorias de sostenibilidad son el instrumento a través del cual las empresas informan a los grupos de interés, tanto internos como externos, del cumplimiento del triple balance, tanto económico como social y ambiental. En el año 2009, GRID realizó un esfuerzo específico por introducir la cuestión de género en estas memorias, en respuesta a 3 motivos, básicamente. 1, porque la igualdad de género es un imperativo legal en muchos países, aunque no se cumpla del todo. 2, porque independientemente de que exista o no un marco legal obligatorio, la sociedad civil y los grupos de interés de las organizaciones esperan de ellas un compromiso ético respecto a la integración de la mujer que incluye la gestión medida y la comunicación de sus efectos. Y en tercer lugar, porque existe la evidencia de que hay factores organizativos que mejoran las prácticas y la divulgación de las cuestiones en materia de género. Dada la idiosincrasia de la GRI, teníamos la creencia de que estas empresas serían más proclives a adaptar prácticas éticas de gestión de recursos humanos, ya que son empresas que en principio valoran la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa, o por lo menos eso dicen. ¿Qué preguntas se incluían en el cuestionario? Lo que hicimos fue, en primer lugar, enviar 2 cuestionarios diferenciados, uno a directores de recursos humanos y otro a los directores de línea,
porque así pensábamos que obtendríamos unos resultados más fiables sobre lo que las empresas realmente están haciendo. La base para realizar estos cuestionarios ha sido el modelo de gestión ética de recursos humanos desarrollado por las profesoras, mis compañeras en el Departamento de Organización de Empresas, López, Fernández de Tejada, y yo misma. Este modelo lo que hace es integrar la ética en todas las prácticas y las políticas de gestión de recursos humanos, demostrando que esta gestión es una práctica de alto rendimiento que permite a las empresas generar valor añadido. Para elaborar los cuestionarios, lo que hicimos fue tomar los aspectos del modelo más directamente relacionados con la integración laboral de la mujer. Así, hicimos un primer bloque de preguntas en el que el papel de responsable de recursos humanos, que es quien en general adopta las medidas encaminadas a mejorar la integración laboral de la mujer, era el principal objetivo. Después otro bloque en el que queríamos averiguar cuál era la visión de los directivos sobre la posición que sus empresas tienen hacia la integración laboral de la mujer. En un tercer bloque analizábamos las políticas de integración, que desde nuestro punto de vista son la incorporación, la permanencia y la promoción de las mujeres en las empresas. En cuarto lugar, las medidas concretas de conciliación. Y en quinto lugar, los factores desincentivadores, como pueden ser actitudes y medidas que pueden influir negativamente en el proceso. ¿Cuáles han sido las principales conclusiones de este trabajo? Bueno, las conclusiones que hemos extraído de esta investigación es que existe una clara integración de la estrategia de recursos humanos con la estrategia general del negocio. Y esto es importante para conseguir la aceptación de que las políticas y las prácticas de integración de la mujer estén dentro de las responsabilidades que tiene la Dirección de Recursos Humanos, aunque no es en exclusiva, porque hay una buena predisposición a considerar estas prácticas como una posible fuente de ventaja competitiva. En segundo lugar, vimos que tanto los directores de recursos humanos como los directivos de línea, que también ejercen funciones de directores de recursos humanos por la proximidad que tienen hacia las personas, aseguran que sus empresas se toman medidas de integración. Pero es curioso porque existe un alto porcentaje de los directivos de línea que no sabe qué tipo de medidas se toman, aunque aseguran que se toman al 100%. Y luego tienen la perspectiva de que en sus organizaciones no se produce discriminación por razón de género y se cumple el principio de igualdad retributiva. Por otro lado, los directores de recursos humanos y los directivos de línea afirman que existe un plan de igualdad que se comunica adecuadamente y del que se hace un seguimiento, pero al que se dedica un presupuesto escaso. Esto es importante porque va a querer decir que se van a potenciar más las medidas que sean más baratas de aplicar para la empresa. Por ejemplo, entre los directivos de línea son los de más alto nivel los que poseen una mejor información al respecto. Entre el otro tipo de directivos, cuando esto tampoco tiene mucha coherencia, porque deberían ser los directivos más próximos al trabajo, digamos, los que deberían estar más informados. Y luego otro dato muy curioso es que al elaborar estos planes de igualdad, pues no se pregunta a las empleadas. No se sabe qué es lo que necesitan las mujeres cuando se elaboran estos planes de igualdad. En cuarto lugar, en cuanto a las medidas más concretas, las más implementadas son la flexibilidad horaria y la flexibilidad de permisos, mientras que la flexibilidad de espacios y las ayudas económicas por hijos son prácticas que ni siquiera pueden considerarse porque la respuesta media recogida refleja que los encuestados no tienen opinión al respecto. Esto es a lo que hacía referencia antes al decir que se aplican más aquellas medidas que son más baratas o que tienen un menor coste. Y por último, no se han detectado en estas empresas factores desincentivadores, por lo que existe una sensibilización y el compromiso de estas organizaciones hacia la integración laboral de la mujer. El estudio demuestra avances en la igualdad de género en las grandes empresas españolas, o al menos su preocupación. Pero, Irene Saavedra, ¿usted cree que estos resultados del estudio coinciden con la realidad en el mundo laboral? Pues yo creo que no. Estas empresas no debemos olvidar que son empresas en principio sensibilizadas ante el tema porque elaboran memorias de sostenibilidad. Pero si ponemos estos resultados en relación con los datos del INE, observamos que en el conjunto de la empresa española queda mucho camino por recorrer en la integración laboral de la mujer.
Por ejemplo, el pasado 28 de febrero, la Comisión Europea denunció que las mujeres españolas han trabajado 59 días gratis en 2010 por la diferencia salarial media del 16,2% que sufren frente a sus compañeros masculinos por el mismo trabajo, igual que en el caso de la media europea. Es decir, que la media europea ya es el 16,2%. Esta media se supera en algunos países, como son Estonia, Austria y Alemania, y hay otros que están por debajo, como son Eslovenia, Polonia e Italia. Lo que sí podemos deducir del estudio que hemos hecho es que las empresas de la muestra han encontrado un camino para conseguirlo, y este camino es precisamente la implementación en sus políticas de la responsabilidad social corporativa. Damos las gracias a Irene Saavedra, profesora de Organización de Empresas de esta universidad. Recordamos que es coordinadora del Máster Oficial Interuniversitario UNED, Universidad Jaume I, en Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa. Hasta una próxima ocasión. Gracias. Hasta pronto. Gracias. La UNED ha incorporado la igualdad de oportunidades como un principio estratégico de su política corporativa, de acuerdo con la definición que de este principio establece la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Con el objetivo de llevar a cabo este compromiso con la igualdad de género, la UNED cuenta con una oficina de igualdad. Vamos a dedicar los próximos minutos a explicar cómo enfoca esta universidad la igualdad de género. José Matías Hernández es vicegerente de Recursos Humanos de la UNED. Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues vamos a hablar, como estamos haciendo a lo largo del programa esta mañana, de la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres. Este tema forma parte de los principios institucionales de la UNED e implica a toda nuestra comunidad universitaria. José Matías Hernández, ¿cómo gestiona la UNED este tema y es diferente la gestión al resto de las universidades españolas? Bueno, pues habría que decir que en principio no hay grandes diferencias, en la medida en que, siendo como es una política de carácter transversal en esta organización y en otras, bueno, pues se gestiona, digamos, de una manera prácticamente similar. La diferencia estriba, sustancialmente creo, bajo mi punto de vista, en el grado de compromiso que adquiere la organización, en este caso la universidad, con este principio transversal de la igualdad, la dotación de los recursos humanos y materiales que en principio debe de contar pues una oficina o una unidad de igualdad, que así se denomina o se puede denominar, porque en esencia las funciones pues son prácticamente idénticas, ¿no? Es decir, no estamos, digamos, fuera de un estándar de las universidades, tienen una oficina, tienen una estructura concreta para promocionar los temas de igualdad y se dedican a labores de divulgación, concienciación, etcétera. Bien, es verdad que están unas veces más en contacto que en otras con institutos de investigación en cuestiones de género, pero por lo general digamos que se puede partir de la base de que prácticamente todas las universidades tienen una estructura similar. José Matías Hernández, ¿cómo considera usted que se debe abordar el tema de la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres en una institución, en este caso en una institución pública? Bueno, pues yo creo que debía de abordarse con el rigor necesario. Cuando hablo de rigor, me refiero a que debe ser una política efectiva, es decir, no debe ser una política nominal, sino que tiene que tener hechos concretos que indiquen que la organización está comprometida con ese principio de igualdad. Uno de los problemas principales que tenemos es que esto, la igualdad se ha convertido prácticamente en una bandera, no sé si política, social, ideológica en ocasiones, ¿no? Y eso es, yo creo que uno de los males endémicos que tiene la gestión del principio de igualdad, que está ya condicionado por opiniones predeterminadas. Me refiero, por ejemplo, a esta costumbre inveterada en las organizaciones de pensar que esto de la igualdad es una cuestión de mujeres o es una cuestión de mujeres feministas, y es un craso error. Es decir, la igualdad es un problema de hombres y mujeres. La igualdad es un problema que tenemos que abordar conjuntamente al margen de las cuestiones ideológicas y al margen de las cuestiones políticas. Y sacar el debate de la igualdad de esta dicotomía es complicado. Por eso yo lo que creo es que
los esfuerzos deben ir encaminados a que el principio de igualdad sea algo que lo veamos con absoluta naturalidad, con independencia del género de las personas y con independencia de la ideología política. En definitiva, la transversalidad es eso, es algo que debe de trascender a la ideología y a las opiniones, digamos, de regate corto y mínimas, sino que tiene que ser una decisión de política de altura de miras, ¿no? Es decir, la igualdad debe de formar parte del ADN de cualquier organización que se precie. La Vicegerencia de Recursos Humanos de la UNED está haciendo muchísimo hincapié en este ámbito. Usted particularmente trabaja por esta cuestión, por integrar esa política, por su transversalidad, etcétera. ¿Qué participación en específico o específicamente tiene la Vicegerencia de Recursos Humanos en este tema? Bueno, pues yo creo que como el tema de la política de igualdad es un tema bastante reciente en cuanto a la importancia que se le da en las organizaciones, en la UNED, en este caso, pues no siendo ajenos como somos a esta cuestión, pues estamos cosiendo, permítame el símil, en la medida en que podemos, el asunto de la igualdad. La oficina como tal depende de la Vicegerencia de Recursos Humanos. Es una situación quizá un poco anómala, ¿no? Lo digo porque verdaderamente, si pretendemos la transversalidad, la oficina tendría que, no sé si depender del personal docente investigador o del personal de administración y servicios a la vez, es decir, de un vicerrectorado, de una vicegerencia, o incluso directamente del rectorado y la gerencia. Bueno, yo me imagino que este es un paso intermedio y con carácter inicial, pues la oficina debe de colocarse pues en la estructura administrativa de la universidad y en este caso, bueno, pues la organización ha optado porque dependa de la Vicegerencia de Recursos Humanos y yo, que soy además una persona convencida de que hay que luchar por los principios de igualdad y por la transversalidad del género en todas las políticas, bueno, pues estoy a gusto y me encuentro a gusto, pero no dejo de reconocer que probablemente debiera de depender de algún otro órgano. No estoy hablando ni siquiera de que tenga más o menos importancia, sino que estoy hablando de que tenga la visibilidad que se pretende con respecto a la transversalidad, es decir, que pueda depender de un órgano que esté vinculado al personal docente investigador y de otro órgano que esté vinculado al personal de administración y servicios. Y esa dicotomía aquí no termina de cumplirse, pero bueno, digamos que por parte del personal de administración y servicios depende de mí, de la Vicegerencia de Recursos Humanos, y está vinculada de una u otra manera con el Centro de Estudios de Género que dirige la profesora Teresa Sansegundo. Entonces, yo creo que conforme vaya pasando el tiempo encontraremos seguramente el lugar adecuado y la ubicación en el organigrama de la organización que le corresponde a la Oficina de Igualdad. En cualquier caso, José Matías Hernández, hay una comisión para la igualdad en esta universidad que surgió de ese acuerdo marco sobre condiciones de trabajo. Sí, efectivamente. También es otro factor a tener en cuenta, ¿no? Es decir, cuando estamos hablando de transversalidad en la política de igualdad, bueno, pues hay que articular esa transversalidad para que todo el personal de esta casa, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, tenga una mayor o menor participación, pero que la tenga. Entonces, la Comisión de Igualdad es una comisión surgida de un acuerdo marco de condiciones de trabajo que se firmó en junio de 2010 con las principales organizaciones sindicales con presencia en la UNED, y en uno de sus puntos, en concreto el 10º, bueno, pues se habla de una propuesta sobre igualdad que va a requerir la elaboración de un plan de igualdad al que estamos obligados normativamente y también que se va a crear la Comisión para la Igualdad con una presencia de representantes del rectorado y una presencia idéntica de los representantes sociales. Se viene reuniendo regularmente y se abordan distintos asuntos, bueno, pues que van llegando a la propia comisión. Estoy hablando, por ejemplo, de los pasos intermedios para elaborar el primer plan de igualdad, la publicación de la guía del lenguaje no sexista, la celebración de distintas jornadas de divulgación en la UNED, etcétera. El acuerdo marco sobre condiciones de trabajo que nos ha comentado, firmado en 2010, lleva uno de sus compromisos específicos es el ámbito de la igualdad entre hombres y mujeres en esta universidad. ¿Qué compromisos específicos plantea ese acuerdo marco y en cuáles se está trabajando a partir de ahora? Bueno, pues yo creo que con independencia de lo que diga o no diga el acuerdo marco y en concreto ese punto 10º referido a igualdad, lo cierto es que tenemos que cumplir con un mandato legal, es decir, la UNED en cuanto a empresa está obligada a elaborar
un documento que se llama el Plan de Igualdad. No está exactamente reglamentado, pero sí es aconsejable que expertos en la materia, antes de que se aborde el primer plan de igualdad en una organización, elaboren lo que se llama el diagnóstico de igualdad. Es decir, se haga una lectura del estado de situación de la igualdad en la organización y se identifiquen las áreas de mejora o las áreas en las que hay una deficiente política de igualdad en el día a día. Y eso supone pues que una vez identificadas en ese diagnóstico, el plan de igualdad debe de encaminarse precisamente a corregir esas no conformidades, esas disfunciones, esa falta de visibilidad de la política de género que existe en las distintas áreas de trabajo de la universidad. Ese diagnóstico, si no he entendido mal, se está ya realizando, se está haciendo un diagnóstico previo. Hay algunas conclusiones ya, incluso me atrevería a preguntarle, porque yo creo que es interesante, si se hace un trabajo diferenciando los diferentes colectivos que hay en esta universidad. Sí, precisamente con la independencia de la que el acuerdo marco de condiciones de trabajo se firmara entre el rectorado y las organizaciones sindicales y tenga, su ámbito circunscrito a las relaciones laborales y referido al personal de administración y servicios o al personal docente e investigador, lo cierto es que la política de igualdad, y también cuando llegue en su momento el primer plan de igualdad de la UNED, debe de tener en cuenta al otro gran colectivo universitario, a los estudiantes. Por eso, cuando se ha elaborado el diagnóstico, pues se ha tenido en cuenta estos tres colectivos. Y digamos que las conclusiones de ese diagnóstico, pues nos llevan a pensar que efectivamente en la UNED todavía hay bastantes cosas que hacer. Si me permite, le puedo referir de una manera muy somera las propuestas de mejora y estrategias de futuro. Digamos que a nivel de cultura organizacional, lo que el diagnóstico viene a decir es que tenemos la obligación de transformar el compromiso, formal que tiene la universidad con las políticas de igualdad en intervenciones reales, ¿no? Y esto siempre es muy difícil, ¿no? Es decir, pasar del plano teórico al práctico, pues muchas veces es bastante problemático. También el diagnóstico aconseja visibilizar y reforzar la propia oficina de igualdad, es decir, cuando antes he hablado de la importancia que puede tener la oficina de igualdad en una organización, me estaba refiriendo a esto, es decir, si no tiene esa visibilidad, si la pluralidad de individuos a las que va dirigido esta política de igualdad no pueden identificar con nitidez que la oficina de igualdad es un punto de encuentro necesario, pues está claro que algo falla. Por lo tanto, en esa doble línea de pasar, por decirlo de una manera coloquial, de las palabras a los hechos y de reforzar la oficina de igualdad, es dos de las recomendaciones que nos piden en el diagnóstico de igualdad. Luego, en cuanto a las personas, hay una cosa que es evidente, es decir, hay que transformar las desigualdades que se han identificado, ¿no? Es decir, no es que la UNED tenga una discriminación por razón de género, pero es cierto que las estadísticas, vienen a demostrar que de una manera u otra hay un grado de exclusión de la mujer, ¿no? Hay determinados datos, como el número de catedráticos o como las personas que tienen puesto de responsabilidad, donde si comprobamos las estadísticas, la mujer queda ligeramente relegada con respecto al hombre. Y luego finalmente hay un gran apartado que habla de procesos de trabajo, sistemas de gestión y organización y generalización de la transmisión del conocimiento, que tiene mucho que ver con la función investigadora de la UNED, ¿no? Entonces, lo que se está pidiendo es que se siga profundizando en el conocimiento de las situaciones que pueden causar desequilibrios de género, ¿no? Porque, hay que buscar la elaboración de medidas encaminadas a reducir esos desequilibrios. Y luego, con respecto a los colectivos, al ser una administración pública como somos, la distribución está un poco condicionada a la voluntad de las personas, es decir, a diferencia de una empresa, la UNED es una administración pública y por lo tanto el ingreso en esta casa, la promoción, etcétera, se produce bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad, y esa es una diferencia sustancial. Y luego finalmente me gustaría resaltar que el diagnóstico viene a decir que hay cierto compromiso por parte de la organización referida al personal de administración y servicios
y una ausencia de un compromiso visible del personal docente e investigador con respecto a las políticas de igualdad de las que toman, pues cierta distancia. Pues me imagino que es ahí donde va a haber que incidir y trabajar de cara al futuro. No tenemos mucho más tiempo, pero me gustaría preguntarle una última cuestión. La UNED forma parte, junto con otras 32 universidades públicas españolas, de lo que se denomina Red de Unidades de Igualdad de Género para la Excelencia Universitaria, que además el pasado año, en 2012, con motivo del Día Internacional de la Mujer, presentó una primera iniciativa denominada Manifiesto 8 de marzo de 2012. ¿Qué se hace dentro de esta red y qué se ha preparado para la celebración mañana, concretamente 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer de 2013? Bueno, pues esta organización que efectivamente viene trabajando, yo creo que el principal objetivo que tiene es hacer visible el principio de igualdad en las universidades y hacer visible las figuras jurídicas, bien sea oficinas, unidades, etcétera, que se encargan de gestionar la igualdad en las universidades. Bien, hasta la fecha eso no se ha conseguido y por eso esta red lo que pretende sobre todo es que se visibilice el principio de igualdad y las distintas oficinas y unidades. El año pasado hubo una reunión en Barcelona y, pues de las 30 y tantas oficinas, unidades de igualdad de las universidades públicas españolas, pues tengo que decir que estábamos 4 varones, lo cual, en fin, viene a demostrar un poco que nos falta todavía un compromiso serio y riguroso con las políticas de igualdad y desterrar ese principio que malintencionadamente dice que las cuestiones de igualdad se refieren a un grupo de feministas o un grupo de señoras que se reúnen para tomar alguna determinación. Mire, yo no estoy en franco desacuerdo con todo eso y estoy seguro de que convendrá conmigo en que la igualdad es una necesaria política a implantar en las universidades y en cualquier organización. Y mientras eso no se consiga, habrá que seguir trabajando. Nosotros no somos muy partidarios de celebrar el día 8 de marzo, el Día de la Mujer, pero no porque no estemos a favor de celebrar un Día de la Mujer, sino porque entendemos que hay tal proliferación de actos en torno al 8 de marzo que se atomizan demasiado los esfuerzos y se pierden muchas veces matices en las cuestiones de la divulgación, la concienciación, etcétera. Por eso la UNED va a celebrar su 4ª jornada de igualdad y la va a celebrar pues en el mes de abril, es decir, tomando cierta distancia del 8 de marzo, que es donde hay una proliferación excesiva de actos. Jornada de igualdad que está ya casi pergeñada y casi terminada y que publicitaremos adecuadamente en los próximos días. Sí, dentro de la página web animamos a nuestros oyentes e interesados que dentro de la UNED, de nuestro portal, hay una dirección, una página donde pueden informarse sobre las actividades que se realizan en esta oficina de igualdad de la UNED. Muchísimas gracias, José Matías Hernández, vicegerente de Recursos Humanos de esta universidad. Hasta una próxima ocasión. Pues muchas gracias a ustedes y encantado. Un saludo. Dos apuntes para terminar. Ya se conocen los ganadores de la primera convocatoria de ayudas al emprendimiento social de la Cátedra Telefónica UNED de Responsabilidad Corporativa y Sostenibilidad. Ayudas que tienen el objeto de facilitar apoyo económico para la puesta en marcha de proyectos empresariales que fortalezcan el uso de las TIC ante los actuales retos sociales y ambientales. Es el proyecto Mente, el ganador. Memoria y Nuevas Tecnologías, presentado por Isabel Álvarez, Alicia Jiménez y José Manuel Reales. Les hemos invitado a participar en nuestro programa de radio el próximo mes de abril para que nos hablen de este proyecto. Y también queremos informarles del lanzamiento del primer curso masivo en abierto, La Responsabilidad Social Corporativa, Ruta a la Sostenibilidad. Es un curso gratuito propuesto por la Cátedra Telefónica UNED de Sostenibilidad y Responsabilidad Corporativa que se va a realizar a partir del próximo mes de mayo y que se encontrará en la plataforma de cursos masivos de esta universidad, UNED-COMA. En Internet pueden informarse en la dirección unedcoma.es. Y ya nos despedimos hasta el próximo jueves 3 de abril, en que dedicaremos la serie Una mirada hacia la responsabilidad social a las TIC. Es un espacio mensual de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED que realiza en colaboración con la Cátedra Telefónica UNED de Sostenibilidad y Responsabilidad Corporativa.